Hola, muy buenas tardes. Es viernes y toca hablar de derecho. Os voy a hablar de tres figuras jurídicas muy utilizadas en nuestro ordenamiento, sobre todo en el Código Penal, y es la figura del encubridor, del cómplice y del cooperador necesario. Os hablo de ellas porque hay tendencia a confundirlas o no saber muy bien en qué puntos entran en colisión. Bueno, está claro que el autor de un hecho delictivo es aquel que ejecuta la acción, ¿vale? Y tiene contempladas unas penas establecidas en el Código Penal. Y luego tenemos dos figuras que suelen o pueden aparecer en el momento, dependiendo de si aparecen en el momento de comisión del delito o a posterioridad, estaremos hablando de cooperador necesario o de cómplice o de encubridor, ¿vale? Suele haber confusión entre el cooperador necesario y el cómplice. Hay quien piensa que estamos hablando de la misma figura jurídica, es decir, de la misma participación en el hecho delictivo. Lo cierto es que no es así y ahora os lo voy a explicar. Y por otra parte, hay una diferencia muy concreta entre el encubridor y el cómplice. Vamos a ver primero qué es el cooperador necesario para que entendáis la diferencia con el cómplice. Bueno, el cooperador necesario es aquella persona sin la cual no podría haberse realizado el delito. Y ahora os voy a poner unos ejemplos y lo vais a entender. Es esa figura necesaria para la comisión del delito. Es decir, si no hay cooperador necesario, o sea, si el cooperador necesario no participa, no se comete el delito. Dada la importancia en la participación, nos encontramos que las penas impuestas para el autor de un delito son las mismas que las penas impuestas para el cooperador necesario, precisamente por ese término, necesario. Os voy a poner un ejemplo claro. Una persona entra a robar en una tienda y hay una tercera persona que es la que se encarga de distraer al, al dependiente o a las personas que hay en ese momento en la tienda. Y por eso, y gracias a esa distracción que produce el cooperador necesario, se puede ejecutar el hecho. No participa directamente en el hecho de robar, pero es tan necesario como si, que de alguna manera el Código Penal lo asimila a la participación. Es decir, al final, en esa relación, cooperador necesario y autor han establecido pues, un papel cada uno. ¿Vale? Si el uno sin el otro no hubiera podido cometer el delito. Por eso las penas son las mismas. Por otra parte tenemos al cómplice. El cómplice es aquella persona que ayuda a la comisión del delito. Pero aunque no hubiera ayudado, si no ayuda porque no puede, no pasa nada. El hecho delictivo se puede cometer. El ejemplo es una persona que está sacando dinero en un cajero automático, ¿vale? Y hay un tercero con un teléfono avisando al autor, al que va a robar a la persona que está en el cajero automático, diciéndole, oye, mira, ya ha sacado un montón de dinero, ¿vale? En ese momento el autor va a conseguir mayor botín porque el cómplice le ha dicho que ha sacado mucho dinero, pero el autor podría haber robado a la persona que está sacando el dinero sin ayuda del cómplice. Lo que pasa es que no hubiera obtenido el dinero, la cantidad cuantiosa. Imaginemos que el cómplice en este caso lo que está es viendo en qué cajero se está sacando más dinero o qué persona saca qué cantidad de dinero frente a otra. Entonces, es cómplice porque ayuda a la comisión del delito, pero el delito se podía haber cometido sin su participación. Esa es la diferencia entre cooperador necesario y cómplice. Sin el cooperador necesario no hay hecho delictivo, no se puede cometer, ¿vale? Si fracasa el cooperador necesario, el delito no se produce, está abocado al fracaso. Y luego tenemos el encubridor. La diferencia entre el encubridor y el cómplice es que el encubridor aparece después de la comisión del delito. Es aquel que ayuda al autor o al cooperador necesario o incluso al cómplice a que no se le pueda, que no puedan detenerle o hay una obstrucción a la justicia o destruye pruebas para que no se le pueda condenar al autor, al cooperador necesario o al cómplice. Entonces su actuación es posterior al hecho delictivo. Y además hay una cosa en nuestro Código Penal que mucha gente no sabe, es que hay una exención de responsabilidad, o sea, se exime responsabilidad a los parientes próximos, es decir, ascendientes, descendientes, colaterales o cónyuges o en relación análoga, que no están obligados a manifestar, o sea, no, a ver cómo os lo explico, están exentos de la obligación
de tener que denunciar el hecho. Entonces, no se les puede considerar encubridores, porque por ese grado de parentesco tan cercano tienen la potestad o tienen el derecho a no denunciar o a no manifestar que una persona de ese rango de parentesco ha cometido un delito. Entonces, si yo cometo un delito y mi hijo me encubre, mi hijo no es responsable penalmente. Yo sí que soy responsable, pero mi hijo tiene derecho a guardar silencio y a no decir el grado de participación que yo he tenido en un hecho delictivo, ni siquiera a denunciarme, ¿vale? El resto de personas serían que no tuvieran ese grado de consanguinidad o de parentesco o afinidad incluso, también por adopción, estarían obligados o estarían condenados como reos de un delito de encubrimiento si no comunican o obstruyen la justicia y no me pueden detener por ese hecho que he cometido. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis cuáles son las 4 grandes figuras del derecho penal en cuanto a autoría y participación se refiere, y os mando un saludo. Escucharemos estas palabras muy a menudo y ahora por lo menos creo que ya sabemos diferenciar entre unos y otros. Os mando un saludo.